Bueno, ingresemos al programa para que veamos la forma, cómo funciona el visor de resultados, que es necesario que veamos algunas cosas de esta ventana importante de SPS. Entonces hagamos doble clic en el icono, como siempre, y busquemos una base de datos. Vamos a hacerlo por este botón. Nos aparece la carpeta por defecto del programa. Vamos a entrar a mis documentos, a curso de SPS, y vamos a abrir como siempre nuestra base de datos 1. Vamos a colocar entonces algunos resultados en el visor. Rescatamos con este botón nuestra tabla de frecuencias. Vamos a cargar de nuevo la pregunta 2, aceptamos, y nos salen estos resultados que son las tablas de frecuencia de la pregunta número 2. Y este formato o este aspecto que tenemos de la tabla, ya en la lección anterior habíamos explicado cómo cambiarlo. Es decir, esta no es el aspecto por defecto del programa, sino que este es un aspecto, un formato que nosotros hemos predeterminado para el SPS. Ahora bien, ya sabemos que no estamos en el editor de datos. Por acá, por este otro botón, podemos verlo. Si presionamos acá, vemos que este es el editor de datos. Presionamos acá. Este es el visor de resultados, donde se vacían los resultados de los análisis que hacemos en el editor de datos. Ahora bien, es importante ver cuáles son los elementos que conforman esta ventana. Y hay que decir, en primer lugar, que esta ventana está constituida por dos paneles. El panel de la izquierda, que es este que tenemos acá, todo este espacio, y el panel de la derecha, que es este que tenemos acá. El panel de la izquierda se denomina panel de títulos y el de la derecha se denomina panel de contenidos. Entonces, podrías recordar o asociar que este panel se parece a las carpetas de la ventana del explorador de Windows. Entonces, con este panel nosotros podemos manipular los elementos de la derecha. Por ejemplo, si hacemos clic en estadísticos, ¿ves? Es como seleccionar la tabla de estadísticos del programa. Lo sabemos porque aparece esta flecha en el lado izquierdo. ¿Okay? Si presionamos acá en el título de la pregunta sobre la que hicimos la tabla, vemos ahora que la flecha aparece acá, y eso quiere decir que está seleccionado este elemento. Está además rodeado por un recuadro. Y veamos lo siguiente, además, que estos títulos que están acá, que estoy señalando en este momento, dependen de otro mayor que se llama frecuencia. Entonces vamos a ver que si presionamos acá en frecuencia, recuerda que yo cada vez que haga clic, tú vas a ver una onda roja que sale del puntero amarillo. Entonces acabo de hacer clic. Si yo hago clic allí donde dice frecuencia, que es el nombre del análisis que hicimos, vemos que tenemos seleccionado todo lo que tenemos acá, que ahora lo vamos a llamar objetos. Estos son objetos de la ventana del visor de resultados. Entonces es una manera de seleccionar
todos los objetos de un título determinado. Específicamente esto que está acá lo llamamos encabezado. Entonces fíjate que se parece tanto que si yo presiono este botón que está acá, que es el de contraer, expandir, pudiera, ¿ves lo que acaba de pasar? Contraer lo que depende de frecuencia y hacerlo desaparecer de la ventana. Si vuelvo a presionar en el botón de más, se expanden los objetos. Es como presionar también este botón, que es el de contraer, ¿ve? Se desaparecen y si presiono acá, aparecen. Muy bien, este icono que tenemos acá, que está en la parte izquierda de cada título, permite contraer también o expandir, pero más propiamente cerrar o abrir el elemento. Si hacemos doble clic, por ejemplo, en estadístico, si hacemos clic acá en estadístico, observa que se seleccionó este objeto, pero si hacemos doble clic acá, el objeto se cierra. Y lo sabemos porque esto parece un libro y el libro ahora aparece cerrado. Debes observar bien esto. Si vuelvo a dar doble clic, el libro se abre y el objeto se muestra. Entonces es una manera de cerrar o abrir objetos del panel de contenido que tenemos acá a la derecha. Vamos a suponer, si aquí tenemos las notas, si queremos expandir las notas, que son estas que están acá, acaban de aparecer, o le volvamos a dar doble clic, se cierran las notas. Otra cosa rápidamente es que haciendo clic de arrastre sobre estos iconos podemos mover de lugar el objeto. Por ejemplo, si estoy en este momento sosteniendo, haciendo un clic de arrastre, ves como la flecha va subiendo, puedo colocar la tabla de frecuencia en otro lugar. Vamos a suponer que la coloquemos debajo del título. Vamos a rodar esto un poco acá a la derecha. Esto lo podemos también ampliar un poco, ¿verdad? Para que se vea mejor, con un clic de arrastre también. Entonces ahora hemos cambiado de lugar el objeto. Ahora bien, podemos hacer varias cosas. Quiero comentarte los tipos de objetos que tenemos acá. Por ejemplo, este que estoy señalando en este momento es un objeto de texto, al igual que este que tenemos acá, que nos indica el conjunto de datos o el archivo de donde se extrajo el análisis. Entonces, si hacemos doble clic en este, observa que ahora está resaltado. Si hacemos doble clic, como voy a hacer en este momento, vas a observar que se abre la ventana del editor de texto del SPS, donde tú puedes escribir, cambiar el formato, cambiar el color del texto, ponerlo en negrilla, etcétera. Vamos a suponer que queremos ponerlo en negrilla y que le ponemos, lo queremos poner de otro color, ponte tú de azul intenso. Por acá salimos y volvemos a los resultados. Ves que el cambio se ha hecho. Y con frecuencia, si hacemos un doble clic, también vemos que vamos a dar igualmente al editor de texto. Esto te sirve para elaborar informes directamente en el SPS a partir del visor de resultados. De hecho, pudiéramos ver acá, por ejemplo, como hacemos en un procesador de texto. Este es el botón de presentación preliminar, es decir, donde vamos a ver el panel de la derecha y lo que se imprimiría si nosotros enviamos a impresión esta hoja, ¿verdad? Podríamos por aquí preparar la página, le acabo de dar doble clic, decidir el tamaño de la página, etcétera. Aceptamos. Vamos a darle cerrar
tú puedes decidir redactar contenido, párrafos, aprovechando este editor, y siempre que resaltes sobre este objeto que lo llamamos texto, objeto de texto. Este objeto, en cambio, es de tabla, es un objeto distinto, pero se trata de objetos al fin. Si hacemos doble clic, vamos a observar que entramos en el editor de tablas, y ya ese lo hemos visto en la lección anterior, que nos permite mejorar o modificar el aspecto de una tabla. Si hacemos clic en la parte de afuera de la tabla, regresamos a donde estábamos. Y así también podemos tener objetos que sean gráficos, y a darles doble clic también vamos a entrar a un editor, pero en este caso sería el editor de gráficos. Yo prefiero dejar para el otro video el tema de la edición de gráficos. En este momento lo que quiero es simplemente darte una idea de la composición y de las posibilidades que ofrece el visor de resultados de SPS. Toda la barra de menú del editor se parecen mucho a la de, y es prácticamente la misma del editor de datos. Sin embargo, tiene algunas cosas particulares. Quizás lo que me resta decir es que tú puedes guardar este archivo y digamos esta presentación, este visor, aparte del editor de datos donde está la base de datos. Por ejemplo, si yo le doy acá clic a cerrar, él me va a decir lógicamente que si deseo guardar el contenido del visor de resultados. Si le digo sí, voy a abrir la ventana de guardar. Si le digo no, voy a perder todos los datos. Vamos a presionar cancelar para que entonces trabajemos con la opción de guardar, que es control S, o con este botón que está acá de la barra de herramientas. Si presionamos el botón, como ya habíamos abierto, estábamos colocados en el curso de SPS de mis documentos, el programa por defecto te sugiere acá que el nombre se llame resultados 1. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Vamos a ponerle resultado de base de datos 1, porque sabemos que esto lo estamos sacando de la base de datos 1. Guardamos. Le acabo de dar clic a guardar, y entonces este archivo yo lo puedo recuperar aparte de lo que, y abrirlo aparte de lo que es la apertura de el editor de bases de datos. Vamos a hacerlo para que tú veas. Hice clic en el visor de resultados, lo cerré porque ya lo había guardado. Sigue abierto el visor el editor de datos, y vas a ver entonces, o vamos a ver para qué sirve esto cuando acá tenemos la opción abrir, y además de datos nos aparece la de sintaxis, resultados y procesos. Vamos a ver para qué sirve esto de abrir resultados. Con abrir resultados, si nosotros estamos ya colocados en la carpeta, vemos que aparece acá lo que acabamos de guardar, que son los resultados de base de datos 1. Si la abrimos, vemos que allí tenemos nuestro archivo de visor de resultados. Entonces es un archivo aparte que ya antes te había dicho que tenía como extensión SPO. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar también, vamos a salir del programa,
y volvemos acá. Quiero volver a entrar para que veamos esto de nuevo. Hago clic de nuevo en el programa y vamos a suponer que vamos a abrir de nuevo la base de datos. Está abierta. Vamos a, sin mandar a hacer ningún análisis, vamos a abrir un archivo de resultado base de datos 1, abrimos y aquí tenemos nuestro archivo, el que guardamos. De esa manera tú puedes realizar muchos análisis y haciendo clic por acá, borrando lo que no te interesa, porque si tú presionas, por ejemplo, acá suprimir, voy a borrar el elemento, y dejando lo que te interesa, y desde luego al guardar tú vas a tener eso salvado para futuros análisis. Ok, hay muchas cosas que decir del visor de resultados. Más adelante quizás comentemos otras cosas. Por los momentos es suficiente para comenzar a operarlo. Muchas gracias por escuchar.